Y hoy quiero hablarte acerca de la finalidad del desierto. Así que prepárate, anhelo que esta enseñanza, más que enseñanza, sea una plática entre tú y yo. Y voy a comenzar a destruir algunos pensamientos que hay en tu mente. La finalidad del desierto para aquel que está en enfermedad no es que sea sano. Ya llamé tu atención, ¿verdad? Vuelvo a repetir, la finalidad del desierto, el propósito del desierto, tú que estás pasando por problemas de enfermedad, no es que seas sano. Tampoco tú que estás pasando por problemas económicos, la finalidad de tu desierto no es de que seas enriquecido. Qué difícil, pero conéctate. Hoy quiero hablarte de realmente hacia dónde, porque es el desierto. La finalidad de tu desierto no es que ni siquiera recibas bendición o recibas el anhelo de tu corazón. Comienza tu mente a decir, ¿por qué tantas cosas tan difíciles que he vivido para que no reciba lo que deseo? El fin del desierto, mi hermano, es que comiences a tener una vida diferente. Por eso, antes de que Jesús comenzara su ministerio, Él tuvo que entrar en el desierto. Es decir, que antes de que Jesucristo comenzara a hacer señales, milagros, prodigios, tuvo que entrar al desierto. Antes de que tú comiences tu ministerio, antes de que tú comiences una obra más alta que la que ya realizabas, es necesario desierto. Ayer hablaba con una persona y le explicaba esto del desierto y me dijo, pero yo estoy en la obra de tiempo completo. Le dije, no me has entendido. Es que aun cuando estás en la obra de tiempo completo, aun cuando tú estás honrando a Dios, aun cuando tú estás según tu bien, Dios te tiene que meter para llevarte y promoverte a un lugar más alto. Pero no va a resultar ese lugar más alto en sanidad, aun cuando Dios sana. No va a resultar en bendición económica, aun cuando Dios te bendice económicamente. Es decir, que tu desierto es para que puedas ver el nacimiento nuevo que Dios te ha dado. Por eso en el libro de Lucas, capítulo 4, verso 1 dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Vamos a hacer una pausa aquí. Quiero desmenuzar dos partes aquí. Dice que cuando Él volvió, ¿de dónde? Del Jordán. En el Jordán, ¿qué sucedió? Fue bautizado. Es decir, el Señor nos está mostrando algo extraordinario, que después de que Él nace de nuevo, después de que un hijo de Dios nace de nuevo, eso representa el Jordán, el nacer de nuevo. Ok, ya recibiste a Jesucristo. Ok, ya sentiste la presencia del Espíritu Santo. Ya comenzaste a cambiar algunas cosas en tu corazón. Bueno, ahora te toca ser promovido. Y ser promovido es ser llevado al... Ay, ahí vamos, ahí vamos. ¿Qué es esto? Cuando tú y yo entramos en el desierto, el Espíritu Santo produce en ti que comiences a soltar las cosas de tu pasado, con el propósito de que sea mostrado a las huestes espirituales el respaldo del Señor sobre tu vida. Es decir, mis hermanos, el desierto va a producir que públicamente huelas a victoria. ¿Alguien dice amén a eso? Antes de continuar, quiero recordarte, el Espíritu Santo fue el que impulsó a Jesús, ¿a dónde? Al desierto, para que comenzara a ejercer su ministerio. Y a ti y a mí nos pasa lo mismo. El ministerio, lo podemos enumerar de muchas maneras. He escuchado en algunas personas un orden en el cual yo no tengo ningún
Yo no coincido con ellos. Mucha gente dice es que mi primer ministerio es mi familia. Y no es cierto. Tu primer ministerio es conocer a Cristo. Tu primer ministerio es desatarte de ti mismo y conocer quién realmente es Dios. Después dice la Escritura, siento celo por tu casa. Es decir, que tu primera reacción es conocer a Dios y la segunda es que en agradecimiento al Señor te involucras en la casa del Señor. Amén. Y luego viene la familia. ¿Por qué lo digo en este orden? Usted nunca va a tener una relación buena con su esposo, con sus hijos, con sus padres, con nadie, si usted no tiene una buena relación con Dios. Es decir, si tú tienes un conflicto con Dios, automáticamente tienes conflicto con los de tu casa. Automáticamente nadie podrá ver la gloria de Dios y nada te va a rendir en las manos, porque el único que va a proveer todo lo necesario se llama Dios. ¿Estás conmigo? Es decir, el Señor te lleva al desierto para que comiences a ejercer tu ministerio, que es conocer verdaderamente a Dios. Usted no puede venir a predicarme de sanidad si nunca ha sido sanado, porque entonces solamente me predicaría algo hueco. No me predicaría vida. ¿Estás conmigo? Si aún alguien viniese y me predicara de prosperidad financiera y yo no lo veo próspero a él, no le creería, porque me vendría a hablar palabras huecas. Es decir, el desierto viene a las personas para que seamos tratados en toda nuestra humanidad, para que sea cumplida la palabra cuando dice que todos somos guiados por el Espíritu. Los que son hijos de Dios andan por el Espíritu de Dios. Es decir, el Espíritu Santo comienza a ser formado en tu ser interior para que la gente que no conoce a Dios vea en ti a alguien diferente. Por eso muchas personas se regresan al mundo, determinando es que en esa iglesia todos hacen lo mismo, todos hablan igual, no hablan bendición, solo maldicen, viven en fornicación. ¿Por qué? Porque no han tenido un encuentro con el Espíritu Santo. Una persona que tiene un encuentro con el Espíritu Santo automáticamente es transformada. Y aquí es donde se cumple la Escritura en el libro de Gálatas capítulo 4 verso 19, cuando dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. El apóstol Pablo nos está mostrando que él mismo sentía ese dolor. El mismo dolor que sufre el padre espiritual de la casa al ver a alguien que se descarría. ¿Tú crees que a mí no me duele ver que uno que otro no regresan a la casa del Señor? ¿Tú crees que a mí no me duele verte enfermo, verte pasando las difíciles? Claro, sufro dolores de parto hasta que Cristo se vea en ti, hermano. ¿Por qué? Porque esa es mi responsabilidad. Amarte, honrarte, pero sobre todo orar por ti, clamar que el Espíritu Santo sea formado en tu vida para que jamás te desvíes. ¿Alguien dice amén a eso? Sin embargo, hay algo importante. En medio del desierto hay un enemigo. Jesús dice en la Escritura que fue al desierto y ahí se encontró a Satanás. Es decir, Satanás tiene también un ministerio: robar, matar, destruir. Pero hay una arma poderosa que se divide en dos, que es el acusarte, pero también sembrar en ti culpa. Y esto lo provoca lanzando pensamientos en contra de tu vida
pero no solo para que te sientas mal tú, sino para que te sientas en contra de la gente que te rodea. Y aquí es donde sucede algo muy fuerte. Cuando Satanás comienza a levantarse en contra de ti, tú puedes llegar a rendirte. ¿Escuchaste? Y cuando comienzas a rendirte suceden dos cosas. Uno, quieres huir de la casa del Señor. Te quieres ir. Y contra el primero que te pone Satanás es contra la autoridad de la casa, contra tu pastor. ¿Cómo lo sé? En la Escritura vemos que Moisés, cuando saca al pueblo del desierto, cuando saca al pueblo de Egipto, entran en el desierto y automáticamente el pueblo comienza a hablar en contra de Dios. Comienzan a decirle: ¿por qué nos sacaste de aquí, Señor? Y aquí vemos algo. Si tiene la capacidad del pueblo hablar en contra del único santo, perfecto y que no le hará mal a nadie, que se llama Dios, ¿cuánto nomás van a hablar mal de un siervo? Es decir, que Satanás lo que va a hacer es ponerte en contra de la autoridad, en contra de Dios, pero como no tienes la capacidad de comenzar a hablarle mal a Él, te pone en contra del siervo de la casa. Y eso va a comenzar a generar en ti depresión. Es decir, entras al desierto, te topas contra tu enemigo, y si no estás aferrado al Señor, en ese momento Satanás empieza a atacarte. Y obviamente en el tiempo del desierto tu vida espiritual es muy sensible. Y si no acudes continuamente al Señor, Satanás buscará hacer contigo lo mismo que buscó hacer con Jesús, y es sacarte de la casa de Dios. ¿Cómo lo sé? Porque dice la Escritura que en medio del desierto Satanás estaba obligando a que Jesús le adorara. Es decir, mis hermanos, Satanás va a buscar que tu mirada, en vez de estar fijada en el Señor, en medio de la prueba, en medio del conflicto, tu mirada comiences a desviarla para que te debilites. ¿Qué es lo que sucede cuando estás enfermo? Automáticamente comienzas a poner tu mirada en el médico. ¿Qué me va a decir el médico? El día de ayer yo pasaba por dolores muy fuertes por la noche. Y yo estaba tentado en tomarme una medicina. Estaba orando al Señor y estaba tentado a tomarme la medicina y ya la tenía en las manos. Y el Señor me dijo: ¿para qué la tomas? Solo adórame. Yo te puedo sanar. Y así fue, solo lo adoré y se me quitó el dolor. Era un dolor muy fuerte. Pero ¿qué es lo que hace Satanás? Aún en el momento de tu honra a Dios, de tu adoración a Dios, de tu tiempo de oración, Satanás busca desviar tu mirada. ¿Para qué? Para que le rindas honra a Él y te olvides de que Dios es poderoso. Es decir, mis hermanos, en medio del desierto no permitas que Satanás te haga rendirte, porque de acuerdo a la Escritura el desierto es para los que somos llamados. En la Escritura me habla de aquellos que somos llamados y somos más que victoriosos, somos más que respaldados en el Señor. Es decir, que si tú nunca has pasado un desierto, estás a punto de pasarlo. O si estás en un desierto, hoy vengo a decirte cómo salir del desierto. ¿Alguien lo quiere saber? En medio de la prueba, mis hermanos, Dios no permitirá que seas tentado más de lo que puedas resistir. Y por eso, con toda certeza y con respaldo de la Escritura, te puedo decir de parte de Dios: vas a pasar del otro lado. Vas a pasar del otro lado. Se va a acabar tu desierto para que puedas llegar al lugar de toda bendición, de toda recompensa, y puedas dar mucho fruto. Recuerda lo que te explicaba la semana pasada. El desierto produce una gran cosecha. Y esa cosecha es de manera pública. No es una cosecha personal, sino que la gente va a comenzar a ver que Dios te ha probado, pero ha salido aprobado. ¿Alguien dice amén a eso?
quiero que comprendas algo. Dios, cuando fija su mirada en ti, automáticamente no te ve reprobado, no te ve débil, no te ve frustrado, no te ve divorciado, no te ve enfermo. Él te ve más que vencedor, porque Él mismo ha depositado en ti su Santo Espíritu para guiarte a tierra de rectitud y de toda bendición. En el desierto, Dios te da la capacidad de llevar sobre de ti la gloria de Dios. Es decir, que el Señor, cuando viene sobre de ti, tú le tienes que permitir al Espíritu Santo que venza a través de ti a Satanás. Vuelvo a repetir, que venza a través de ti a Satanás. Por eso la Escritura dice en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 39, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Sabes cuál es un problema que yo he observado en mucha gente que pasa por el desierto? Que apostatan. ¿Qué es apostatar? Regresan al mundo, retroceden al mundo, se apartan del avance espiritual. Algo que el Señor hablaba a mi corazón es: muchos tienen que entrar al desierto, han soltado algún pecado. Por ejemplo, hablaré de aquellas personas que tienen novio y que su relación no precisamente es de Dios. Si hasta que no sueltes esa persona, no dejarás de ser tratado duramente. No porque el desierto sea malo, sino porque no le has dado lugar al único que es más importante que tú. Por eso es necesario que nuestra fe, nuestra mirada se enfoque en el Señor. Mira lo que dice en el libro de Salmos, capítulo 44, verso 18. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos. En otra versión dice, nuestro corazón no retrocedió, ni nuestros pasos se desviaron de tu camino. Es decir, Jesús mismo en medio del desierto no retrocedió. Yo te pregunto, ¿quién habrá sido más tentado, más enfrentado a la batalla? ¿Tú o Jesús? Y Jesús mismo nos está dejando el ejemplo de que en ningún momento vaciló. Él sabía que el llamado que tenía no era algo normal. Su llamado era sobrenatural y tenía que ser cumplido a toda costa. De la misma manera que Dios te ha llamado para que cumplas tu llamado y nunca tienes que ir hacia atrás. ¿Por qué? Porque cuando Jesús fue probado, también fue aprobado. Y en el momento que fue aprobado, dice la Escritura en el libro de Lucas, capítulo 4, verso 14, que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Es decir, fue probado, metido al desierto por el Espíritu Santo, y cuando salió de su desierto, salió en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos sintieron hoy el Espíritu Santo? Es el tiempo de que acaba tu desierto. Es el tiempo en el que comienzas a entrar a una nueva dimensión de bendición, de honra, de misericordia. Pero todo se va a tratar de ti. Jesús sale empoderado. Y dice la Escritura, y su fama se comenzó a difundir por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba a las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Mírame, el propósito del desierto es que cumplas tu llamado. Vuelvo a repetir, el propósito del desierto es que cumplas tu llamado. No es que seas sano, aun cuando el Señor te sana. No es que seas muy rico económicamente, aun cuando el Señor lo puede hacer.
es importante que sepas que el propósito de tu desierto es que seas bendecido y manifiestes el nombre del eterno Dios del cielo en esta tierra. Por eso dice la Escritura: venga tu reino. Y para que venga su reino necesita a uno que esté dispuesto a hacerlo. ¿Hay alguno aquí que diga: yo aquí estoy, pastor? El llamado tiene que ser cumplido. Pero algo muy importante: tu llamado y mi llamado no precisamente se ejecuta en cuatro paredes, en un edificio. Y te voy a explicar por qué. Porque la prueba o el desierto ejecuta cierto calor de prueba en tu ser interior. Y ese calor de prueba emana un aroma a victoria. Y ese aroma a victoria no puede ser percibido por aquellos que están en la casa de Dios. El desierto es para que tú salgas y el poder que te da en el desierto el Señor sea manifestado a donde quiera que tú vayas. Es decir, la iglesia de Jesucristo no fue formada para estar en cuatro paredes. Fue formada para ir al mundo y sacar del mundo a los que se están perdiendo. Por eso muchos estamos en el desierto, porque no hemos comprendido el llamado, el propósito eterno para el cual el Señor te llamó. Por eso la iglesia se ha quedado dormida y está en el desierto. Tu llamado no puede empezar sin una experiencia del Espíritu Santo. ¿Y cuántos experimentaron hoy al Espíritu Santo? Es decir, tú que pasabas por un desierto, te aseguro, sentiste su presencia, porque cuando sales del desierto, el Señor imparte sobre de ti un nuevo poder, una nueva gloria, y el Espíritu de Dios comienza a llevarte de gloria en gloria, de victoria en victoria. ¿Para qué? Para que los que están a tu alrededor sepan que fuiste probado, pero también fuiste aprobado. ¿Alguien dice amén a eso? Es decir, Jesús sale del desierto y lo primero que hace es entra en las sinagogas, y lo primero que sucede ahí es tu llamado. Diga conmigo: mi llamado. Y te lo voy a mostrar en la Biblia. Está en el libro de Lucas capítulo 4 verso 18. La Escritura dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Alguien dice amén a eso? Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Diga conmigo, ese es el 1. Ahí va el 2. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Ahí te va el 3. A pregonar libertad a los cautivos. 4. Y vista a los ciegos. 5. A poner en libertad a los oprimidos. 6. A predicar el año agradable del Señor. Es decir, mi hermano, mi hermana, amado en el Señor, tu llamado, y esto te va a taladrar, no es ser pastor. Tu llamado ni siquiera es estar en la alabanza. Tu llamado ni siquiera es comenzar a hacer algo en la casa del Señor. Eso es un servicio y una honra a Dios. El ser pastor, el estar en la alabanza, no deja de ser una función. Tu llamado es anunciar el evangelio a toda criatura. Es decir, mis hermanos, muchos dicen: es que mi llamado es ser pastor. Pues sabes qué, hermano, tu escuela donde estás mal, porque tu llamado es el mismo llamado que tuvo Jesús saliendo del desierto, para lo cual fue investido del Espíritu Santo. Te digo un secreto: a mí como tal me cuesta un poco de trabajo evangelizar a alguien que no conozco, pero en el momento en el que me abre la ranurita, ¡pum!, ya me da, no sé qué me da, pero
a pesar de que no me da vergüenza, no me es muy sencillo. Pero en el momento en el que el Señor me muestra una palabra de conocimiento, una palabra diferente para la persona con la que estoy hablando, yo recuerdo, yo no soy pastor, yo fui ungido para predicarle las nuevas a los abatidos, para hablar de Jesucristo al que no conoce, porque ese es mi llamado. Y ese es tu llamado. ¿Por qué? Porque Jesús ni siquiera, a pesar de que era pastor, a pesar de que era evangelista, a pesar de que era maestro y todos los ministerios, su llamado fue ir por las multitudes. Ese es tu llamado y ese es mi llamado. Y comencemos con la primera parte: anunciar el evangelio a los pobres. De acuerdo a la Escritura, tú y yo tenemos dos tareas principales de acuerdo al Padre. Punto número 1: hablarle a toda criatura de que necesita un Salvador. Te digo un secreto: te estás divorciando, estás ahogado en las drogas, estás pasando momentos difíciles, no necesitas un abogado, necesitas un Salvador. Estás enfermo, no necesitas al médico, necesitas un Salvador. Estás pasando un momento de crisis, no necesitas un préstamo, necesitas un Salvador. Es decir, tú y yo necesitamos ir a hablarle a la gente de su necesidad por Cristo. Pero también es necesario, dice la Escritura, que Él recorría todas las calles enseñando y sanando a los enfermos. Pero una vez que lo hacía, venía su segunda tarea. De ahí viene la visión de esta iglesia: hacer discípulos. Sin embargo, si la gente que te escuche no percibe en ti el aroma de victoria del desierto, no serán transformados. Hola. ¿Alguien sabe ahora entiendes por qué has pasado por un desierto? Vuelvo a repetirte: si la gente a la cual tú le vas y le compartes la palabra y no percibe en ti el aroma de victoria del desierto, no se transforman. Te van a escuchar y les va a entrar la palabra aquí. ¿Y qué? Y les va a salir por acá. Pero cuando la persona sin Cristo también es espiritual, ama a quien sea menos a Dios, pero sin ser espiritual, percibe en ti al Espíritu de Dios, percibe en ti el aroma de victoria del desierto, automáticamente se transforma y viene a la casa del Señor. ¿Por qué estás aquí? Porque hubo uno que fue y te habló de Cristo y inconscientemente recibiste ese aroma, ese impacto del Espíritu Santo, ese aroma de victoria, y eso hizo que te clavaras en la casa de Dios. Por eso estás en la casa del Señor. Por eso todos necesitamos pasar por el desierto. ¿Para qué? Porque el desierto produce que tu boca tenga poder, respaldo y autoridad. Vuelvo a repetir: para que en tu boca haya un respaldo, poder y autoridad. Porque cuando tú cumples tu llamado, cuando tú cumples la tarea que el Señor te mandó a hacer, comienzas a ser inspirado por el Espíritu Santo. Y ahora tus palabras llevan tanto respaldo que aquellos que están en el mundo, que son verdaderamente pobres, que son a los que tenemos que darles vida, automáticamente dicen: yo quiero lo que tú tienes. Porque un pobre no es aquel que tiene escasez económica. Un pobre es aquel que no tiene vida. Y nuestra función, nuestro llamado es ir y dar vida a los pobres. Por eso la Escritura dice: anunciar el evangelio a los pobres. No malentiendas: bueno, voy a salir a hablarle a la señora que está muy amolada. No, ve con alguien que no conoce a Cristo. Ese es más pobre que cualquier pobre. ¿Por qué? Porque esa gente sin vida no tiene entendimiento, no puede ver, no puede conocer que su responsabilidad, que su necesidad es hacer tesoros en el cielo, no en la tierra. Por eso necesita un mensajero que le hable, pero las palabras que le hable tienen que ser bajo el poder del Espíritu Santo, que tengan toda la capacidad de rasgar el velo que tiene en la cara. Por eso muchas veces vas y hablas a alguien y no pasó nada.
Porque no había aroma en ti. No había el aroma del desierto. ¿Estás conmigo? Vas comprendiendo por qué has sido probado una y otra vez, una y otra vez. No es porque le caigas mal a Dios, no. Es porque Dios te ama. Es porque Dios quiere depositar su gloria en tu vida. ¿Estás comprendiendo por qué las batallas? ¿Por qué? Porque cuando tú comienzas a abrir tu boca, comienzas a desatar y a cumplir tu llamado. Y tu segundo llamado es sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué significa esto? Consolar a los afligidos. Un corazón roto es aquel que ha pasado por las calamidades de la vida. Es un corazón que por consecuencias del pecado ha sido totalmente devastado. ¿Y qué es lo que necesita esa persona? ¿Que le des una palmadita en la espalda? No precisamente. Esa persona necesita que tú hayas sido tratado por Dios, que tu yo haya sido destruido, que tú ya no te sientas culpable, ni que estés pasando por egoísmo, para que tengas la capacidad de que tu corazón sea tan sensible por su batalla. El desierto te ayuda a ser sensible. Los desiertos que yo he pasado me hacen amarte más a ti. Me hacen amar más al perdido, porque el desierto desarrolla en tu ser interior el corazón del Padre. Y el corazón del Padre late por los perdidos, late por los quebrantados, late por los que son sencillos de corazón. Por ellos late el corazón del Padre. Yo te pregunto, ¿estás entendiendo por qué el Señor te ha tratado una y otra vez? No lo está haciendo porque no tenga a quien más molestar. Lo está haciendo porque está depositando en ti el poder y la gloria. Está depositando en ti su Santo Espíritu. Está depositando en ti su sabiduría. Para aquel que es pobre, para aquel que está abatido, venga y diga: quiero escucharte. ¿Estás conmigo, familia? Es decir, muchas personas que están en la iglesia cristiana, en la iglesia evangélica, están dormidos. ¿Por qué? Porque no han comprendido que ellos son las manos, los pies, los brazos de Dios en la tierra para consolar al desamparado. Como no han sido tratados, no pueden ser sensibilizados del problema del otro. Y Dios hoy está buscando a uno que diga: yo me voy a poner a favor del afligido, me voy a poner a favor del menesteroso, me voy a poner a favor de la viuda, me voy a poner a favor del huérfano, me voy a poner a favor del que nada tiene. Pero ¿qué pasa? La iglesia se distrae. Es decir, mis hermanos, Dios lo que está buscando es encontrar a uno para colocar en él su corazón y reflejarse a través de él. Dice la Escritura que tú y yo somos espejos que reflejamos su gloria, pero para reflejar su gloria tenemos que menguar a nuestro propio deseo. Vuelvo a repetir, ahora comprendes por qué vives lo que vives. A Dios no se le ha ido nada de control. Tú eres un arma de guerra útil en las manos del Señor. Mira lo que dice la Escritura en el libro de Jeremías, capítulo 51, verso 20. Martillo me sois y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Wow, a mí me inquieta esta palabra. ¿Por qué, mis hermanos? Porque está usando al polvo de la tierra. Recuerda que el Señor a ti te formó del polvo. No eres más que polvo. Y está diciéndole al polvo: contigo voy a destruir reinos. Reinos de impiedad, reinos de tinieblas, reinos de destrucción, reinos de enfermedad, reinos de escasez. Por eso dice la Escritura: martillo me sois. Pero hay algo interesante. Un arma de guerra, previo a ir a la guerra, tiene que ser preparada. ¿Para qué?
para ir de gloria en gloria, de victoria en victoria. ¿Entiendes por qué pasas por ese desierto? Porque el Señor te quiere promover. Siguiente punto importante: ¿cuál es tu llamado? Vuelvo a repetir, el propósito del desierto es que cumplas tu llamado. ¿Alguien dice amén? Y es pregonar libertad a los cautivos. Esto nos muestra algo muy interesante. Dice la Escritura en el libro de Pedro que Satanás nunca le abrió la prisión a sus presos. Vuelvo a repetir, Satanás nunca le abrió la prisión a sus presos. Es decir, imagínate a un hombre encarcelado, que nunca lo saquen de esa calamidad. Ahora imagínate estar preso eternamente, porque es lo que dice la Escritura: Satanás no le abrió la puerta a sus presos. Y es curioso que dice la Escritura: pregonar libertad a los cautivos. Y esa palabra cautivo me muestra a una persona que fue o es víctima de guerra. Es decir, gente que es presa de algo, que fue víctima de esclavitud. Quizás tú ves a muchas personas en la calle que tienen familia, que tienen un buen trabajo, que tienen una situación económica holgada y quizás simplemente no pasan por ningún problema físico, pero son esclavos de Satanás. Y si nadie va y les abre la prisión, van a tener una eternidad esclavizados. Eternamente serán presos de Satanás. Por eso es necesario que sepamos que necesitan un libertador. Y ese hombre, esa mujer que tiene un mensaje para hablarle a la gente, necesita ser ungido. Necesita llevar paz. Porque aun cuando aquellos que están en el mundo hoy gocen de las cosas pasajeras, hoy son presas de una sexualidad corrompida, presas de la muerte, presas de violencia, presas de drogas. Es decir, el evangelio es el único regalo que tú le puedes dar a un preso, porque el evangelio es el único que tiene la capacidad de devolverte la libertad. Pero no es simplemente el evangelio hablado por alguien bajo el poder del Espíritu Santo. Y ese eres tú. Diga conmigo: ese soy yo. Aun cuando no me lo creas. Porque muchos me ven así: ay, ese soy yo, qué miedo. Porque una persona que habla bajo el poder del Espíritu Santo tiene la capacidad de libertar la mente de aquel que es cautivo al pecado, de darle consuelo al prisionero, de abrirle la puerta al que está detrás de la prisión y de romper las cadenas de impiedad y esclavitud que han sometido a un pasado de destrucción. Ese eres tú, hermano. Recuerda que tu desierto trae un gran fruto, una gran cosecha. Pero algo importante, el fruto de esa cosecha inicia cuando abres tus labios bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén a eso? El desierto es la sombra de una gran cantidad de bendiciones mayor de las que tienen. Piensa lo que dije, una sombra. Es decir, está cerca. Es decir, tú te puedes parar a la sombra de alguien y esa persona te queda a menos de 1 metro. Es decir, que el desierto te está promoviendo a un lugar más alto de bendición, a un lugar más alto de respaldo, a un lugar más alto de poder en el Señor. Pues dice la Escritura: levántate y resplandece, que ha llegado tu luz. Es necesario que sepas que solamente en la luz del Señor tú podrás ver verdadera vida. Es decir, por eso eres probado y para eso eres aprobado. El desierto te capacita a ir más lejos de lo que tú mismo has pensado
y aún de lo que te han llegado a profetizar. Hermosas son las palabras que alguien te profetice, pero maravillosa es la obra de Dios en aquel que se deja. Alguien dice amén. Siguiente punto, dar vista a los ciegos. Esto es extraordinario. De acuerdo a la escritura, dice la palabra que Jesús se acerca a un ciego y unta sus ojos con el lodo. Y luego le dice, ve y lávate. Y ahí dice la escritura que recibe la vista. Esto nos habla de algo extraordinario. Nos habla del lavamiento que nos hace el Señor para despojarnos de nuestra vieja naturaleza, de nuestra manera destructiva de vivir, de nuestra vieja humanidad. Por eso dice en el libro de Romanos, capítulo 6, verso 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin que no sirvamos más al pecado. Eso tú y yo lo sabemos, pero la gente que nunca se le ha predicado no sabe que hay un libertador que lo puede sacar de su vida de corrupción. Y quiero ponerte un ejemplo. ¿Sabes cómo entrenan a los elefantes? Los elefantes son, muy fuertes, ¿verdad? Y tienen la capacidad de destruir todo lo que se les ponga delante, ¿verdad? Por su gran corpulencia, porque son súper poderosos. A un bebé elefante lo entrenan de una manera muy brutal. Y lo que hacen en los circos antiguamente es, imagínate un bebé elefante, una cosita chiquita, no como ese monstruo que ya ves todo hecho, no. A ese pequeño animalito le ponen unos grilletes muy pesados, entre 50 y 80 kilos de peso, con púas dentro. Cuando el elefante pequeñito comienza a mover la pata, ¿qué crees que le pase? Comienza a herirse, comienza a sangrar, comienza a vérsele el hueso, comienza a destruírsele el músculo. Pero después de que fue entrenado, ahora que es un mastodonte de cierto número de toneladas, ahora el entrenador ya no le tiene que poner ese grillete, ahora le anuda una pequeña soga que tú y yo podríamos tener la capacidad de romper. ¿Por qué lo hace? Porque ya acostumbró a ese elefante pequeño a vivir en esclavitud y ahora siente el roce de una soga y se acuerda de su destrucción y dice, no me muevo. Eso le pasa a la gente que está en el mundo, apresada en destrucción, apresada por los vicios, apresada por cualquier tipo de circunstancia. Y tú y yo somos enviados a romper esas cadenas para mostrarles una verdadera libertad. ¿Hay alguno dispuesto aquí a ir? ¿Por qué? Porque quizás tú no estás viendo las cadenas de destrucción que tienen las almas, pero cuando Dios en su perfecta misericordia te lo muestra, se quebranta tu corazón. Una ocasión yo vi a una mujercita literalmente con yugos en el cuello. No te puedo describir si eran de un metal, solamente sé que se veían sangrados. Solamente sé que eran muy duros y la mujer, a pesar de que estaba parada rectamente, su espíritu agonizaba. Y hasta que hubo alguien que se declaró, hoy son rotos los yugos, hoy son rotas las prisiones, hoy son rotas las cadenas. Esa mujercita comenzó a caminar de manera diferente. Dios está esperando a uno que bajo el poder del Espíritu Santo, con aroma de victoria del desierto, vaya y liberte al cautivo. ¿Hay alguno dispuesto aquí? Ahora comprendes por qué el desierto. Ahora comprendes por qué la dificultad. Dios mismo se está formando en tu ser interior. Porque después de la prueba, tu corazón es sensible a la necesidad. ¿Alguien le puede dar palmas a Jesús? Siguiente punto. Tu llamado también es poner en libertad a los oprimidos. Y esto se une mucho a lo que te acabo de decir. Es decir,
nosotros tenemos que caminar en liberación. Ojo, la liberación, lo que tú has visto que hemos hecho en este lugar, no es un ministerio. Vuelvo a repetir, la liberación no es un ministerio. Porque luego decimos, bueno, que vaya con la hermanita tal, o dígale al pastor que ore por usted por liberación. No, la liberación no es un ministerio. La liberación es una tarea que tiene que hacer todo hombre y toda mujer de Dios. Dice la Escritura, y en mi nombre estarán fuera demonios. No es la tarea del pastor, no es la tarea del hermanito, de la hermanita que está cercano al pastor. Es la tarea de cada hombre y cada mujer que ama a Dios. Pero ojo, si tú y yo no somos moldeados por Dios en el desierto, podemos ser avergonzados. De acuerdo a la Escritura, Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Pero también en el libro de Salmos nos muestra que Satanás hace una investigación exacta de lo que haces tú. Es decir, que si tú y yo nos levantamos en contra de Satanás, sin el respaldo del Espíritu Santo, fácilmente podemos ser atacados y destruidos. ¿Estás conmigo? Y quiero contarte una historia. Dice la Escritura que había 7 hombres que eran hijos de una persona llamado Esceva, y eran exorcistas ambulantes, dice la Escritura. Es decir, que se daban el lujo de estar liberando a fulano, a mengano, a sutano. Pero la palabra, que ellos iban y liberaban en el nombre de Jesús, en el nombre de aquel que predicaba Pablo. Es decir, ellos no conocían a Jesús. Solamente liberaban en el nombre de Jesús. Y dice la Escritura que un día se enfrentan a una persona y que los demonios le hablan y lo confrontan y le dicen: yo conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero a ti no te conozco. Y dice la Escritura que ese hombrecito chiquito les dio una buena tunda, una buena pela, dirían por ahí. ¿Por qué? Porque cuando tú te levantas en contra de Satanás y tú estás mal delante de Dios, Dios no entra. Porque hay un derecho legal. El desierto nos ayuda a destruir los derechos legales. ¿Estás conmigo, familia? Es decir, por otra parte, el desierto te va a capacitar a tener un corazón similar al de Jesús. Un corazón lleno de compasión, un corazón lleno de misericordia. Yo te aseguro, en el tiempo que tú y yo hemos caminado juntos, algunos que están cercanos a mí, bueno, la gran mayoría, han sentido ahora un amor por el perdido. ¿Por qué? Porque Cristo, que es la esperanza de gloria, se está formando en ti. Y el corazón del Padre late por los perdidos. Porque el ir y predicar no significa, bueno, bajamos, sirvamos a Dios. No, ir a predicar es: ejerzo mi llamado. Ir a predicar es: ejerzo el poder del Espíritu Santo. Amén. El desierto va a desatar sobre de ti, va a producir sobre de ti sabiduría. Sabiduría que no es terrenal. Sabiduría que no es demoníaca. Sabiduría de Dios para que tú tengas la capacidad de guiar a la gente a los pies del Señor y les puedas dar una palabra de vida, una palabra de sabiduría, una palabra de ciencia para decirle: hermano, yo te veo atrapado en este conflicto, pero el Señor me dice que Él está contigo y es tiempo de salir. Eso fue lo que sucedió hoy en la mañana. El Señor me puso en mi corazón que iba a venir un mover diferente del Espíritu Santo. Un tiempo de sanidad, un tiempo de liberación, un tiempo de vida. Aquel que amara al Señor. ¿Y qué fue lo que pasó? Eso vino.
porque nos está mostrando que verdaderamente cuando tú entras al desierto y sales en el poder del Espíritu Santo, es para generar tu llamado y mi llamado, y tu llamado es manifestar el poder de Dios y el cielo en la tierra. Siguiente punto: predicar el año agradable del Señor. Cuando tú vas y compartes la palabra y dentro de ti está ese aroma de victoria producido por el desierto, en el momento en el que abras tus labios, la persona a la que le estás hablando, Dios automáticamente está extendiendo su mano para ejercer sanidades, milagros y prodigios, y que esa persona nazca de nuevo, para que esa persona conozca cuán grande es tu Dios. ¿Por qué? Porque el Evangelio me asegura, escucha lo que digo, me asegura que cada persona, cada pecador puede regresar a Dios. Cada pecador puede regresar a Dios. Hace poco te hablaba en un penal en el que estuve, una persona que era asesino de muchas personas. Me decía, en verdad, Dios me puede perdonar con todo lo que he hecho. He matado, he hecho esto y esto y esto. Claro, porque el Evangelio tiene el poder de reconciliar al hombre con su Dios. Por otra parte, y esto se ve porque es su amor, es su gracia la que recibe el hombre pecador. No es por obras para que nadie se gloríe, es por la sangre que fue vertida en el madero, la cual tiene que ser anunciada por uno que ha salido del desierto. De acuerdo a la Escritura, cada 50 años en Israel se ejercía algo que se llama jubileo. Y la señal era que por medio de una trompeta se sonaban los shofares muy fuerte, y esa trompeta proclamaba libertad, proclamaba la remisión de deudas. Aquel que tenía deudas, eran quitadas las deudas, pero también era proclamada la restauración de las familias. Los esclavos, la servidumbre en las casas salía. Es decir, si esto lo llevamos a nuestra propia vida, Dios te va a usar como una trompeta para publicar el año del jubileo a cada persona y decirle: tú que estabas esclavo, hoy es tiempo de salir de la prisión. Pero se trata de que tú comprendas que tu llamado es sumamente importante para Dios. Dios no te está tratando porque te portes mal. Está tratando para formarse en ti. Está tratando para que la gente vea en ti a Dios. Está tratando para que tú tengas un cambio de vida, para aquello que te estorba lo sueltes. Porque cuando Dios te muestra cara a cara su fidelidad, cara a cara su santidad, y tú estabas cargando un pecado llamado el que sea, lo sueltas, porque ahora quieres parecerte a tu Padre. Porque Dios se presenta a ti de maneras tan hermosas que lo que quiere es formarse en ti. ¿Alguien dice amén a eso? Quiero que recuerdes, dice la Escritura, que el Señor te formó en el vientre de tu madre con el propósito de hacerte digna de ser su profeta, de ser su mensajero. Es decir, mi amado, todo mensajero tiene un mensaje, y el mensaje que el Señor está depositando en tus labios es un mensaje de poder, lleno de respaldo, lleno de autoridad para manifestar los cielos en la tierra. Mira lo que dice la Escritura. Jeremías capítulo 1 verso 9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. ¿Qué significa esto? Cuando Dios viene y te toca, es símbolo de que su Espíritu Santo está impartiendo sobre de ti toda gracia, gracia suficiente para cumplir tu llamado y tu propósito.
Jeremías, en el tiempo más álgido, en uno de los tiempos más difíciles que él tuvo de prueba, le dijo una palabra, misma palabra que hoy te dice a ti el Señor. Y es necesario que te aferres a esta palabra y la pongas por práctica. Libro de Jeremías, capítulo 15, verso 19 al 21. Así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré. Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Aquí hago una pausa. Dios nunca le va a decir a una persona que no tiene a Cristo que se convierta. Es decir, esta palabra que dice si te convirtieres, se lo está haciendo a los que tienen a Dios. Porque tú no puedes convertirte sin el poder del Espíritu Santo. Nunca le digas a alguien que no tiene a Cristo: conviértete. No puede, no puede. Necesitas tú ayudarle. Tú como hijo de Dios, al igual hoy te digo a ti, yo te lo digo directamente porque tú tienes al Espíritu Santo. Y la Escritura dice: si te convirtieres, yo te restauraré. ¿Qué es esto? Jeremías, en el momento en el que recibe esta palabra, estaba dudando. En el momento que recibe esto, él cuestionaba la justicia de Dios, porque estaba viendo toda destrucción alrededor de Israel, alrededor de Belén, alrededor de Jerusalén, y decía: ¿dónde está Dios? Él dudaba. Y eso nos pasa a todos, porque en medio de la prueba comienzas a dejar de confiar en Dios. En medio de la enfermedad dices: ¿por qué estoy enfermo? En medio de los pensamientos que lanza Satanás: ¿por qué pienso yo esto? Pero también vienen dos motivos muy fuertes: la frustración. Cuando estás frustrado, comienzas a juzgar a Dios. ¿Qué pasa conmigo, Señor? ¿Por qué me siento así? Las circunstancias apuntan a que todo está mal, y en ese momento, en el momento de mayor depresión, llamémosle así, el Señor le dice a Jeremías: si te convirtieres y te arrepintieres. Le está diciendo: deja tus dudas, deja tu carga y abre tus oídos y piensa tan solo en tu deber. Piensa tan solo en tu llamado. Piensa tan solo en lo que yo te puse a hacer, y en ese momento te pondré como oficial, te pondré como principal, te pondré como mi profeta en ese lugar. Pero continúa la Escritura: y si entresacares lo precioso de lo vil. La Escritura en el libro de Malaquías nos enseña que el Señor limpia a los hijos de Leví, a sus siervos, a sus profetas, como es limpiado el oro. Es decir, el Señor está dando nuestra vida en sinónimo de una piedra preciosa, del oro. Es decir, aquí se está refiriendo: si sacas la escoria de tu propio pedazo de oro, si sacas lo destructivo que hay dentro de ti, si sacas aquello que es profano en tu alma, si sacas aquello que es tu pasión carnal, tu pasión destructiva, es decir, si entresacares lo precioso de lo vil, serás mi boca. Yo tengo una pregunta aquí: ¿estás dispuesto a sacar eso? Porque muchos de nosotros sabemos lo que no le gusta a Dios, pero lo seguimos haciendo. Muchos de nosotros sabemos que tenemos que apartarnos de algo y no lo hacemos, que tenemos que involucrarnos en su casa y no lo hacemos. Por eso la Escritura dice: si entresacares lo precioso de lo vil. Es decir, el Señor te está diciendo: tú serás mi profeta,
tú serás a quien yo use. Y continúa la escritura, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos en el momento de la prueba. Si tú estás con gente grosera y estás deprimido y esa gente comienza a beber, en vez de tú hablarle a la gente de que Cristo, el que está formándote en el desierto, lo está haciendo para tu bienestar, automáticamente caes y te vas a tu pasado. Por eso dice la escritura, conviértanse ellos a ti, no tú a ellos. Y continúa la escritura, y esto es muy interesante. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Alguien dice amén. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová, y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Y quiero que veas lo siguiente. De acuerdo a la escritura, dice la palabra que en toda casa hay un hombre fuerte. El mismo, la escritura nos señala de que tiene que venir uno más fuerte y atarlo. Y una vez que está atado ese hombre fuerte, es saqueado su botín. Y ese hombre fuerte nos representa a Jesucristo, que viene y ata a Satanás, somete a Satanás y se le es quitado el botín. Amén. Algo el Señor hablaba a mi corazón cuando dice que tú eres por muro fortificado. El Señor te mete en el desierto, permite el desierto para que tu vida madure, porque tú eres el hombre fuerte de tu casa. Tú eres aquel que protege la casa. Tú eres aquel que por medio de tu oración estás dando lugar al Señor en tu vida, para que el Señor esté gobernando tu propia casa. Y cuando el Señor te está diciendo, me serás por muro fortificado, tu función es ser un cuidador de tu casa, un cuidador de la iglesia, un cuidador de aquellos que son más pequeños que tú en la fe. Esa es tu función. Pero si tú no permites que el Señor tome ese lugar en ti, automáticamente serás destruido. Pero al revés, si tú le permites eso al Señor, Satanás, sus huestes no prevalecerán contra ti. Pero lo primero que tenemos que hacer hoy, tomando en cuenta esta palabra, es sacar lo vil de nuestra vida. Por un momento yo te quiero pedir que te pongas en tus pies y cierres tus ojos. Cierra tus ojos y piensa, ¿qué es eso vil que hay en tu vida?